enseñanza la titulé como especie de una pregunta. Y hágase usted mismo esa pregunta. ¿Es Dios mi prioridad? Mateo 22, del 34 al 38. Pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon. Y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Aquí tenemos una historia donde un intérprete de la ley le pregunta a Jesús y le hace una muy buena pregunta al Señor y le dice cuál era el principal mandamiento. Y Jesús le responde en los versículos que acabamos de leer, del 34 al 38. De más está decir que en los ambientes cristianos esta afirmación de cuál es el primer y más importante mandamiento, todo el cristiano se lo conoce, ¿verdad? ¿Cuál es el primer mandamiento? Todos se lo conocen. Ahora bien, la experiencia nos muestra que a pesar de que lo sabemos, verdaderamente la pregunta es, ¿lo ponemos en práctica? Hay un dicho popular que reza así: del dicho al hecho hay un ¿qué? Un gran trecho, dice el dicho ese popular. Hay una gran distancia entre decir algo y vivir algo. ¿Me están siguiendo? Quiere decir que hablar no cuesta nada. Tú por hablar, tú hablas lo que tú quieras. Lo importante es hacer lo que tú hablas. ¿Sí? Quiere decir, las palabras son importantes, pero mucho más importante es hacer lo que tú dices hacer, ¿verdad? Ahora, por eso cuando escuchamos a cristianos que dicen yo amo a Dios por encima de todo lo demás, eso suena muy bonito, ¿verdad? ¿Cuántos nos han dicho Jesús? ¿Cuántos nos han dicho eso? No, Dios primero, Dios por encima de todo lo demás. Ahora, eso es muy bonito, pero hacerlo es algo que es totalmente distinto. No es decirlo, es hacerlo. ¿Me están siguiendo? Muchas veces con el grupo de alabanza, o usted pone en su radio una alabanza y sale la famosa canción esa que dice te amo más que a mi vida. ¿Se recuerdan eso? Te amo más que a mi vida. ¿Sí? Esa canción todo el mundo, yo creo que se la sabe, todo el cristiano, pero pensándolo bien, ¿verdaderamente es así? ¿Es así? ¿De verdad ponemos a Dios por encima de nuestro propio ego? ¿Ponemos a Dios por encima de mis gustos personales? ¿Ponemos a Dios por encima de mis ambiciones? ¿De verdad ponemos a Dios por encima de la familia? ¿Ponemos a Dios por encima de nuestro negocio, de nuestro trabajo? ¿Ponemos a Dios por encima de nuestros amigos? Te amo más que a mi vida. ¿De verdad? ¿Es verdad eso? Mira, cuando de verdad decimos te amo más que a mi vida y lo ponemos por encima de todo lo que hemos dicho, entonces sí lo estamos haciendo. Pero si no es así, creo que no. Tenemos que reflejar a Cristo como nuestro Señor, como lo más importante en nuestra vida. Cristo,
debe de ser lo más importante en la vida del creyente. En la vida se nos presentan oportunidades donde debemos demostrar si en verdad Cristo es nuestra prioridad. Si de verdad Dios es primero. Hoy vamos a ir a Primera de Reyes, y en Primera de Reyes hay una historia que yo creo que todo el mundo la debe de conocer, que es la historia del profeta Elías y la viuda de Sarepta. ¿Se recuerdan? Vamos a ir ahí. La viuda de Sarepta era una mujer que vivía precariamente. Dice la palabra que aparte de ser viuda, ella tenía un hijo, y probablemente ese hijo era un niño, porque dependía de ella. Aunque ya actualmente los hijos a veces tienen 40 años y siguen viviendo con los padres. Pero bueno, no es lo normal. También que en esta historia que vamos a ver en Primera de Reyes sobre el profeta Elías, por una oración que el profeta Elías hizo, dejó de llover en la tierra. Y por consecuencia de eso, pues no había cultivo, no había nada, no había comida. Pero vamos al libro de Primera de Reyes. Dice Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Y así fue, dejó de llover. El profeta Elías oró al Señor y dejó de llover por mucho tiempo. Y eso que acabo de decir, esa falta de lluvia, pues afectó el cultivo. Acuérdense que en aquel tiempo las personas de que se mantenían del cultivo, de la agricultura, de ¿verdad? Entonces imagínense, si no llueve, ¿cómo está la tierra? Seca, no hay nada, no existe nada. El ganado no podía ni tomar agua. Estaban flacos los animales, ¿sí? Pero después, el profeta Elías también estuvo viviendo un tiempo cerca del río Querit. Mira lo que dice Primera de Reyes 17:5-6. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo de Querit, que está al oriente del Jordán. Y los cuervos, escuchen, mire quién le traía la comida a Elías. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Pero el arroyo también se secó. Hasta que el arroyo se secó, que Elías nuevamente tuvo que mudarse a otro sitio. Se seca el arroyo, tuvo Elías entonces que mudarse a otro lugar. Dios le dijo entonces: vete a Sarepta, y allí hay una viuda que se va a encargar de tu sustento. Pero recuerden cómo estaba la viuda, que no tenía ni para ella. Entonces viene Primera de Reyes 17:9 y dice: levántate, ve a Sarepta. ¿Qué hizo Elías? Obedeció. Dice: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He aquí, yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Imagínate tú. Ahora, mi hermano, algo muy importante aquí que tenemos que entender. Dios tiene ayuda para nosotros donde menos nos lo imaginamos. Dios es Dios. Dios nos bendice de forma que va más allá de nuestras pobres definiciones o expectativas. No importa cuán amargas puedan ser nuestras pruebas, o cuán desesperado o cuánta desesperanza parezca que tenemos nosotros en nuestras situaciones, lo que tenemos que hacer es buscar la mano generosa de Dios. Y ahí es donde entra la conocida viuda de Sarepta a trabajar. Vamos a leerlo. Primera de Reyes 17,
del 10 al 12. Acuérdense que en el 9 Dios le dice al profeta, levántate y sale para Sarepta, que ahí va a haber una viuda que te va a estar esperando, ¿no? Mira lo que dice el 17 del 10 al 12. Él se levantó y fue a Sarepta. ¿Qué hizo? Obedeció, ¿verdad? Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, allí estaba una viuda recogiendo leña, y la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Vamos a ponerlo hollywoodense, porque a las personas les gustan las películas de Hollywood, ¿verdad? Imagínate en un hogar que está la viuda, el niñito y el profeta. Y que el profeta venga y le diga a la viuda, dame pan, dame agua, y un violín por atrás tocando. Oiga, viuda mía, hágase esa idea. El violín y la viuda, pero ¿con qué te voy a dar? ¿Con qué te voy a sustentar? ¿Con qué te voy a dar si yo no tengo ni para mí, ni para mi hijo? ¿Con qué? Entonces también póngase en el lugar de Elías. Entonces Elías diciendo, pobre de esta mujer. Elías sentía compasión por ella también. Imagínate esa escena. Una mujer pidiendo misericordia y diciéndole, ¿con qué te voy a dar algo? Y el otro diciendo, es verdad, ¿con qué me va a dar? Si no tiene nada, pobrecita. Elías pensó, aquí no habrá pan y carne como lo hubo antes, pero estoy seguro de que confiaba en lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho a él, levántate y ve a Sarepta, que hay una viuda ahí que te va a sustentar. Sigue en la escena, dice, ¿cómo me va a sustentar? Y mira cómo está esta mujer. Pero ¿a quién le creyó él? ¿A Dios o a la situación que estaba mirando? A Dios. ¿Cuál era su prioridad? Dios. Primera de Reyes 17:3. Entonces Elías le dijo, vamos a salir de la escena hollywoodense. Elías le dice, no temas, ve, haz como has dicho. Pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después hará para ti y para tu hijo. Vuelve la escena. ¡Pum! Pero ya viene con la viuda de Sarepta, parece que pasó por Cuba. Y dice, pero este profeta no me está escuchando, estará loco. No le acabo de decir que aquí no tengo nada. ¿Cómo él me va a volver a pedir eso? ¿Será que no me habrá entendido? ¿O se le fueron los cables al profeta? ¿De dónde quiere que yo saque para todas esas lucas, para todas esas cosas? Para darle comida a él y aparte para mí y para mi hijo. ¿De dónde si no hay? Se volvió loco el profeta. Pero bendito Dios que nos da la semilla de fe suficiente para que nosotros, al igual que la viuda, no tengamos temor y lo pongamos a él en primer lugar. Mira lo que dice el versículo 14. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Fue en ese mismo momento, vuelve de nuevo la escena hollywoodense, que aquella triste mujer tenía que tomar una decisión. Debía decidir si ponía a Dios en primer lugar o no. Ella debía de decidir si creía a lo que el profeta le estaba diciendo o simplemente cocinaba para ella y su hijo y moriría. Tenía dos
o no le cree? Pero dice el versículo 15 y 16. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y ella, él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó ni se agotó. El aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Cuando la viuda, mi hermano, de Sarepta se encontró con Elías, ella pensó que estaba preparando ya su última comida. Te voy a preparar esto, pero nos moriremos. Pero se produjo un acto de fe. Y ese acto de fe produjo un milagro por la palabra que Dios había hecho. Ella, ¿qué hizo? Tenía dos opciones: confiar en Elías o no. ¿Qué hizo él? Confió en Elías y le dio todo lo que le quedaba por comer. ¿Cuánto podemos decir? Si cuando está acercándose el fin del mes para pagar la renta y decimos nada más tengo 200 pesos y tengo que pagar 800, ¿cómo nos ponemos? ¿Confiamos en el profeta o...? Familia, la fe es el paso entre la promesa y la seguridad de lo que Dios ha hecho. Muchas veces los milagros parecen tan fuera de nuestro alcance debido a nuestra fe. Recuerden que la fe, Dios nos la da a nosotros, pero a cada uno nos da una medida de fe. ¿Sí? Pero todo milagro, pequeño o grande, comienza con un acto de obediencia. Siempre que Dios le decía a Elías, haz esto, él iba. Se secó el río, no importa, ahora sale de aquí y una viuda te va a decir, pero ¿quién? Si esta mujer no tiene de dónde caerse muerta. Pero obedientemente dijo, yes sir, aquí estoy. Quizás nunca nosotros veamos la solución hasta que demos el primer paso de fe. Tenemos que dar un paso de fe. Vas a tener un negocio. ¿Cuál es tu primer paso de fe? Pues trabajar en el negocio y después confiarle a Dios. Y si Dios quiere, prosperará. Y si Dios no quiere, no prosperará. Dios sigue siendo Dios. Pero tú tienes que tomar un acto de fe. Tienes que hacer algo. Quiero aprender de la palabra de Dios. ¿Cuál es el acto de fe? Empezar a leer la Biblia, empezar a leer la palabra, estudiarla. Si quieres tener mucho mayor conocimiento, pues tienes que entrar en un seminario bíblico, aprender de ello. Es un acto de fe. Tenemos que hacerlo. Ahora, aprovechando esta última parte de la historia, quiero sembrar algunas semillas de fe en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y vamos a tomar a Elías como el ejemplo. Por ejemplo, vamos, número uno, a ver la humildad. Elías humildemente le pidió a la mujer que le sustentara. Vimos que cuando Elías llegó, le dijo dos veces a la mujer. Número uno, te ruego me des agua. ¿Qué fue la primera palabra que le dijo? Te ruego que me des agua. Él era un profeta de Dios. Y también después le dice, y te ruego también que me traigas pan. Vuelve de nuevo, te ruego. Pese a ser un hombre de Dios, un profeta de Dios, nunca Elías llegó a imponerse sobre la viuda. Nunca Elías fue soberbio con ella. Te digo que me tienes que dar, porque yo soy el profeta. Yo soy el apóstol. ¿Has escuchado eso actualmente? Tienes que darme, si no vas al infierno. ¿Has escuchado eso? Bastante veces, ¿no? La humildad, mi hermano, la humildad. Fue de manera sencilla, Elías, humilde, a pedirle que lo alimentaran. Nunca, líder, hijo de Dios, cristiano, nunca te impongas ante los demás o le exijas cosas. No. Recuerda que Dios es el que hace la obra. Recuerda que Dios es el que te envía a hacer
la obra en alguien. ¿Sí? Recuerda que Dios es el que te va a sustentar de cualquier necesidad que tengas. Pero la humildad debe de ser muy importante. No te creas que te las sabes todas, porque te las puedes saber todas en el libro, pero en la práctica no. Entonces el carácter es mucho más importante que el conocimiento. ¿Sí? Muy importante. Número 2, obediencia. Elías sufrió las consecuencias de la falta de lluvia. Y aunque parecía inverosímil 2 veces, Dios le mostró que él estaba en control de las cosas. Lo envió al arroyo y lo sustentó. Lo envió a Sarepta y también lo sustentó. Elías obedeció porque creía en Dios, confiaba en Dios. Dios era lo primero en su vida. No renegó porque lo envió a lugares incómodos. Lo envió al arroyo de Querín, se secó. Donde quiera que lo enviaba, era una calamidad lo que había ahí. Pero Elías obedeció, no se quejaba, obedeció en todo tiempo. De igual manera, la mujer obedeció la voz del profeta, hizo las cosas conforme a como Elías se lo pidió. Mira, si Dios está hablando a tu vida en este tiempo y a ti te parece extraño lo que Dios está hablando, no preguntes, solo obedece. Solo obedece, porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Ni Elías ni la mujer cuestionaron las órdenes y Dios, ¿qué hizo? Los recompensó. No podemos estar cuestionando las cosas de Dios. Número 3, la fe. Número 3, la fe. Se necesita fe para creer que no llovió, porque Elías lo dijo. Elías oró y no llovió por mucho tiempo, dice la Biblia. Ahora hay que tener fe para tú decir, wow, este hombre de verdad oró y hay que tener fe. Se necesita fe para creer que los cuervos alimentaron a Elías. Como un cuervo, un animal que todo el mundo desprecia porque el cuervo es así, sucio, esto, lo otro. Que come carroñas y todo. ¿Cómo es posible que un cuervo haya alimentado a este hombre? Se necesita fe para creer que Dios sustentaría la casa de aquella mujer donde no había nada. Se necesita fe para creer que Dios cumple sus promesas. ¿Cuántos creen que Dios cumple sus promesas? No en tu tiempo. Eso es lo que pasa. Porque no es en tu tiempo, es en el tiempo de Él. Pero Él la cumple. No sé si por este tiempo te has estado cuestionando algo. Si has estado dudando, si has estado atravesando circunstancias donde estás cuestionando tu fe. Pero yo te animo a que no dudes. No dudes. Dios es el mismo ayer, Dios es el mismo hoy y Dios lo será siempre por la eternidad. Él es Dios. Dios hizo maravillas antes, también las hará hoy, de acuerdo a su voluntad. Esa palabrita, que nunca se les olvide. Usted ore a Dios, créale a Dios, tenga fe en Dios, pídale todo lo que quiera, pero siempre que no se le olvide de acuerdo a tu voluntad. Porque créalo o no, quiera o no, lo que se va a cumplir es su voluntad, no la tuya. La viuda de Sarepta no tenía idea de lo que Dios había planeado para ella. No imaginaba que Dios había trazado un plan donde probaría si ella en verdad lo amaba más que a nadie en el mundo. Quizás ella estuvo orando por muchos días a causa de su necesidad, no sabemos. Quizás Dios vio su desesperación y quizás Dios pensó, hoy responderé a la súplica de esta mujer. ¿Se acuerda del juez injusto que le dijo a la mujer que iba todos los días a orar? Mira, que se cumpla lo que esta mujer quiere, porque ya me tiene loco. Hoy responderé a la súplica de esta mujer. En verdad no lo sé, pero lo que sí sé es que Dios le anticipó a Elías que ella lo iba a sustentar. Ella sabía que habría de hacer algo. Lo mismo te digo a ti hoy.
Al igual que aquella mujer, al igual que Job, no sabes lo que Dios está planeando en el cielo para tu vida. Hay un plan, un propósito para cada uno de nosotros. No lo sabemos. El único propósito que tenemos en esta tierra, y lo sabemos, es adorarlo a Él. Pues adóralo a Él, obedécelo a Él, y Él hará lo otro. ¿Sabes qué? Nosotros tampoco sabemos cómo Dios va a probar nuestra fe. De buenas a primeras te suena en un teléfono una llamada que tú ni esperabas. Y dices, pero ¿y ahora esto? Dios probando tu fe. Los niños en la escuela, ¿por qué tienen que pasar de grado? Y antes de pasar de un grado a otro, ¿qué tienen que hacer? Pruebas. Vamos a ver si de verdad, con Dios igual. Hay pruebas. Nosotros no sabemos qué está sucediendo en la mente ni en el corazón de Dios. Él es Dios. Dios es soberano por encima de todo. Él es soberano por encima de todo. Pero sus caminos son perfectos por ser soberano, por ser Dios. Los planes de Él son distintos a los planes nuestros, porque sus planes son de bien y no de mal. Pero tenemos que tener fe para creer eso. Número 5, tenemos que poner a Dios primero, así lo puso Elías. El 4, la soberanía de Dios. Hablamos un poquito de eso ahora. Dios es soberano sobre todas las cosas. No importa cuál tú creas que puedan hacer tus planes, los tuyos no se van a cumplir. Se van a cumplir los planes de Dios. Él es soberano. Dentro de su soberanía está lo que tiene preparado para ti. Elías obedeció a Dios porque sabía que Dios es un Dios soberano, que no importa la situación, Él lo había preparado de esa manera. Número 5, Dios primero. Elías puso a Dios primero. La viuda puso a Dios primero. Amar a Dios por encima de todo es fácil decirlo, pero vivirlo es totalmente distinto. Elías amó a Dios por encima de él mismo. Fue obediente pese a las circunstancias adversas. La viuda también lo amó más que a ella misma y que a su propio hijo. ¿Te imaginas una mujer que tenga a su hijo en la situación precaria que ella tenía? Y decía, pero si te doy comida a ti y mi hijo, ¿qué tú hubieras hecho? Mamá, te pregunto a usted, ¿qué hubieras hecho? La viuda también lo amó más que a ella misma y que a su propio hijo. Dicho sea de paso, algo que no tan fácilmente puede hacer una madre. No es fácil para una madre hacer eso. Pero así lo hicieron. La experiencia con Dios nos lleva a que mostremos si es Él quien ocupa el primer lugar en nuestro corazón o no como lo hicieron ellos. Ellos tenían a Dios en primer lugar en su corazón. Nosotros tenemos que tener la misma actitud. ¿Quién está en tu primer lugar en tu corazón? Yo te exhorto a que pongas a Dios en primer lugar en todo en tu vida. Que Dios sea el centro de tu vida y todo lo demás vendrá por añadidura. Poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas significa diferentes cosas. Algunos pueden pensar que es ir a la iglesia todos los domingos. Eso no es poner a Dios en primer lugar. Otros pueden pensar que es servir a las personas pobres, sin hogar, o dar alimento a los necesitados. Esas son obras que nosotros hacemos. Pero eso no quiere decir que tú tienes a Dios en primer lugar, porque los más grandes asesinos del mundo le dan sus diezmos a la Iglesia Católica, porque creen que así están limpiando su conciencia.
Pero no, eso no es que tienen a Dios en primer lugar. Poner a Dios de primero significa aceptar que Él nos ama incondicionalmente y que los cristianos a menudo tenemos dificultades cuando ponemos toda nuestra confianza en Él, cuando lo buscamos en los momentos más oscuros y difíciles de nuestras vidas. Dios tiene que ser primero. Cuando tengas una dificultad, antes de llamar al pastor, ora a Dios. Él es el que te va a resolver. Él. El pastor después, tu hermano después. Es bueno porque oramos unos por otros. Nos apoyamos unos a otros. Pero Dios es lo principal cuando esté la situación dura. Cuando nadie te quiera, cuando todo el mundo te rechace, busca a Dios. Por tanto, número 1, pregunta, ¿cómo ponemos a Dios de primero cuando estamos temerosos? Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mis hermanos, cuando confiamos en Él y no en nosotros mismos, en momentos de problemas ponemos a Dios en primer lugar, lo alabamos a Él por encima de todas las cosas, desde lo más profundo de nuestro corazón. Y entonces después surge la pregunta para ti, ¿cómo podemos tener miedo cuando Dios está para nosotros y no en nuestra contra? El problema es que cuando tenemos el problema, en lo que menos pensamos de primero es en Dios. Pensamos en la finanza, pensamos en el médico, pensamos en todo, en Dios. Es Dios en primer lugar cuando estamos temerosos de cualquier situación. Número 2, ¿cómo ponemos a Dios de primero cuando estamos solos? Dice Isaías 40:31, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mi hermano, Dios está contigo cuando nadie más lo está. Dios está ahí. Cuando sentimos que nadie entiende nuestros sentimientos, podemos estar seguros que Él sí los entiende. A veces la mejor respuesta a la soledad es amar al pueblo de Dios. Somos una familia. Tenemos que amar a Dios primero. Muchas veces estamos solos, pero no estamos solos. Tienes una familia en Cristo en la iglesia. Tenemos que apoyar, querer. Por eso el segundo y más grande mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando sentimos que hemos sido olvidados, podemos poner a Dios de primero al servir a aquellos que son pobres en espíritus. No está diciendo pobres de cosas materiales, pobres en espíritu. Ayer mismo en la reunión de los caballeros estábamos tomando tremendos temas y salió a relucir esto. No sabemos con nuestras acciones a cuántas personas nosotros podemos influenciar. Y tú ni lo sabes. Y al cabo del tiempo dice, porque me acuerdo cuando el hermano tal me dijo esto, porque me acuerdo cuando el hermano tal me proveyó lo otro. Somos de influencia, para eso Dios nos puso acá. Número 3, ¿cómo ponemos a Dios de primero cuando estamos enfadados? ¿Quién nos enfada aquí? Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno que tiene queja contra otro, como Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. No tengas, mi hermano, una vida de enojo y falta de perdón en tu vida. Tenemos que poner a Dios primero cuando escogemos que estamos perdonando. Tenemos que perdonar a otros. Tenemos que perdonar a otros y recibir el perdón de otros, porque siempre nos enfocamos en lo que otros nos hacen, pero ¿y en lo que tú le haces a otros? Ese no, esto es recíproco, para allá y para acá.
impide que tengas una vida pacífica y saludable y que llene tu corazón con su amor y entendimiento incondicional. 4. ¿Cómo ponemos a Dios de primero cuando otros nos rechazan? Hechos 5:29. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Mis hermanos, tenemos que vivir para complacer a Dios, no a los hombres. Esto no significa que vamos a desobedecer las autoridades. Él pone toda autoridad. Simplemente significa que vamos a basar nuestra identidad en lo que otros piensan. Si ahorita mismo hablando con lo del coronavirus, si las autoridades dijeron hagan esto como prevención, bueno, hay que hacerlo, ¿verdad? No, es que yo soy cristiano, a mí eso no me toca, la plaga, no sé qué cosa. No, ¿sí? Tome precaución, porque te puede enfermar el coronavirus, ¿sí? ¿Verdad? Nuestro valor no viene de la aprobación o desaprobación de otros. Siempre va a haber alguien que esté decepcionado con nuestras elecciones. Yo como pastor tomo decisiones que yo sé que no le agradan a muchos, pero ¿y qué voy a hacer? ¿Tener que estar con todos, a ver si a todo el mundo le agrada para que yo tome la decisión? No, yo tomo la decisión y trato de formar un consenso para llegar, pero yo no puedo preguntarle a este: oye, ¿te conviene? Sí. ¿Y a ti? No. ¿Y a ti? Sí. Entonces, ¿qué hago? ¿Sí o no? Siempre va a haber alguien que va a estar en contra de lo que tú digas. Pero ponemos a Dios primero cuando buscamos hacer su voluntad en vez de preocuparnos por las opiniones de los demás. Nuestra aprobación tiene que venir de Dios. Y ya Él nos aceptó cuando fuimos regenerados. No tenemos nada que probar a otros. Y está bien si a ellos no les gusta. Claro, esa es su opinión. No podemos tampoco, porque no le gustó lo que tú dijiste, pues entrar en un careo. No, esa es mi opinión. A ti no te gustó, está bien. Aleluya, gloria a Dios. Te amo más que a mi vida. ¿Verdad? Pero primero Dios. Ponemos a Dios primero por aceptar lo que su Hijo hizo en la cruz por nosotros. Nosotros no tenemos nada que probarle a nadie. No tenemos. Parte de ser maduros en Dios es no dejar que otros nos desanimen de lo que Dios nos ha pedido hacer. ¿Qué te puso Dios a hacer? Que nadie te desanime. Dios primero. Ponemos a Dios de primero diciendo sí a Dios y no a los demás. Las personas no pueden decirnos quién deberíamos nosotros ser y qué deberíamos hacer, porque Dios es el único que nos hizo para su propósito. Mis hermanos, debemos de poner a Dios en primer lugar siempre. No solo una vez, sino siempre. Dios debe ocupar el primer lugar siempre sobre todas las cosas. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Tu familia? ¿Tu trabajo? ¿El estudio? ¿El deporte? ¿El entretenimiento? Nuestras prioridades son lo que ponemos primero. Así comencé. ¿Qué pones primero en tu vida? Esa es tu prioridad. Nosotros tenemos prioridad. Muchas veces dejamos de poner a Dios primero por otras cosas que deberían de ser segundo. Pero si Dios no ocupa el primer lugar en nuestras vidas, Él nunca va a ocupar ningún segundo ni ningún tercer lugar. Dios no es segundo y Dios no es tercero, Dios es primero. Si Dios no ocupa el primer lugar, Él no va a estar con nosotros. Si Dios no ocupa el primer lugar en tu matrimonio va a ser un fracaso. Si Dios no es primer lugar en tu vida cristiana va a ser un fracaso. Triste. Si Dios no es primer lugar.
Dejemos el segundo lugar para las otras cosas. Esas cosas que tú crees que son importantes, déjalas en segundo lugar. Dios tiene el primer lugar siempre, aún sobre nuestra familia, sobre nuestra comida, sobre nuestra bebida, sobre nuestro vestir, trabajo, salud, póngale el nombre, sobre todo. Por eso debemos de amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra mente, con todo. Con todo hay que amarlo. Mis hermanos, démosle el primer lugar a Dios. Si no lo hacemos, le estamos irrespetando a Él. Y no lo estamos amando como Él se merece. Seamos fieles a Dios, dándole el primer lugar que debe tener para poderle servir sin ningún obstáculo. Cuando Dios es primer lugar en tu vida, nada ni nadie te saca del camino. Nada ni nadie te saca del camino. No hay obstáculo. No hay obstáculo que te saque. Esa es mi exhortación en el día de hoy. Dale a Dios en primer lugar. Dice la frase de este día: no desees ser el hombre más importante de la iglesia. Sé manso, sé humilde. El mejor hombre de la iglesia es el que está dispuesto a tener un tapete para que todos puedan limpiarse sus botas. El hermano que no le importa lo que le pase, con tal de que Dios sea glorificado. Charles Spurgeon. ¿Cuántos quieren ser tapete o alfombra para que se limpien los pies de usted? Hay pastores, eso es duro. No desees, porque eso es lo que pasa, que queremos ser los más importantes de la iglesia, pero no queremos servir en lo más. Y ayer mismo creo que Roberto lo estaba diciendo, aún para limpiar los baños tenemos que tener pasión, amar a Dios. Aún para limpiar los baños, para abrir la puerta a alguien en la iglesia, hay que tener pasión. Tiene que ser Dios primero. Si no, no lo estás haciendo con el objetivo correcto, la decisión correcta. ¿Por qué lo estás haciendo? Mis hermanos, me despido con la misma pregunta que comencé. ¿Es Dios mi prioridad? Vamos a orar. Señor y Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hay cosas que has puesto al descubierto que teníamos en nuestra vida, Señor. Pero por eso es tu palabra el lumbrera nuestro camino. Para que ayude, Señor, a alumbrar lo malo que está en nosotros, lo que a ti no te agrada. Ayúdanos, Señor, a que te pongamos a ti como prioridad en todo. Perdónanos si no ha sido así hasta este momento. Queremos comenzar, Señor, a ponerte a ti de primero. Que seas tú lo más importante. Que no solamente haya sido escuchar la prédica y olvidarnos, Señor. Que hayamos recibido tu palabra en el corazón. Que pongamos o te pongamos a ti en primer lugar en todo. Todo lo demás, en segundo, tercero, cuarto lugar. Pero que seas tú la prioridad en nuestra vida. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Por nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, nos es difícil creer estas verdades. Pero son verdades que tú has tenido y has dejado en tu palabra. Son promesas tuyas. Son enseñanzas tuyas. Y son la clave para ver cambios en nuestra vida. ¿Por qué no cambiamos? Porque muchas veces tú no eres el primer lugar en nuestras vidas. ¿Por qué seguimos igual? Porque tú no eres el primer lugar en nuestras vidas. Te necesitamos. Más que nunca hoy. Ayúdanos, Señor. Padre, y ahora te queremos presentar la cena que vamos a tener en este momento.
Glorifícate, Señor. Que sea tu nombre exaltado en lo que hagamos en este momento. En tu nombre oramos.